El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierdas, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Por eso estamos con estos informes sobre la situación de nuestro país, de nuestra república. Hoy tenemos invitado a Daniel Olesker, magíster en economía, fue ministro de salud, fue ministro de trabajo. También trabajó como director del Instituto Cuesta Duarte, asesor de FUCBAN y de la FCPU, de las cooperativas, es profesor de la Facultad de Economía del Uruguay, de Economía Laboral, fue también senador. ¿De qué vamos a hablar con Daniel Olesker? De análisis del mercado de trabajo 2022. Vamos a hablar de trabajadoras, vamos a hablar de trabajadores, pero también vamos a hablar de desempleos, vamos a hablar de seguros de desempleo, de seguridad social, de hombres y mujeres en nuestro país y en la situación en la que están. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder traer un tema tan relevante, y desde mi punto de vista, el más relevante para los ciudadanos comunes, que es el trabajo, sea por su nivel de empleo o por su nivel de salario. Absolutamente, Daniel. Hiciste un documento para Siembra que estamos difundiendo en relación al empleo y sus comparaciones. Comparaste el promedio del 2022 con el promedio del 2021. Ahí te salió mucho El Economista y hiciste un trabajo lleno de gráficas que queremos que, además de que los que entren a leer a siembrasur.uy vean estas gráficas y puedan leer y analizar el documento, hoy lo podemos escuchar. Bien, a ver, para analizar el trabajo en Uruguay, por lo menos desde mi punto de vista, que está tratado de expresar en el documento, hay 5 perspectivas. Vamos de a una, viendo cada una de las perspectivas. La primera es el volumen de trabajo, la cantidad de trabajo que se genera, digamos, ¿no? En ese sentido, el 2022 está más o menos al nivel del 2019. Es decir, los empleos que se perdieron con la pandemia en el 20 se comenzaron a recuperar fuertemente en el segundo semestre del 21 y luego se enlenteció. Por eso cuando uno mira comparativamente, estamos en el 2022 más o menos igual que en el 2019, estamos un poquito mejor que en el 21, pero con una tendencia al enlentecimiento de la creación de empleo. Porque el grueso de la mejora del empleo fue el segundo semestre del año pasado, del 21, después de la pandemia, y los primeros meses del 22, después se enlenteció. Esta es la primera perspectiva, en volumen de trabajo. Pero el trabajo no es solo cantidad, también es calidad. ¿Qué tipo de empleos se crearon? Y hay una segunda perspectiva, es que mayoritariamente los nuevos empleos o los viejos que ya estaban tienen salarios menores a los que tenían en 2019. Es decir, la gente trabaja por menos dinero. En promedio, los salarios reales son casi 4% menos que en el 2019. Pero sobre todo, los empleos que están en los sectores que ganan menos, todavía su pérdida fue mayor a la media. Me refiero a gastronomía, turismo, hotelería, servicio doméstico, mucha parte del comercio minorista, digamos, del comercio de los supermercados, los bares, las tiendas. O sea que hay una pérdida promedio general, o sea, la gente trabaja por menos salario, pero al mismo tiempo también hay una desigualdad al interior de los salarios, donde los salarios más bajos han perdido más que el promedio. Así que, segunda perspectiva, hay el mismo empleo que el 19, más que en el 21, pero con niveles salariales más bajos. La tercera perspectiva es entender dónde estuvieron las principales creaciones de empleo, porque de eso también depende su calidad, su nivel de remuneraciones y su sustentabilidad de aquí para adelante. 1/3 de los nuevos empleos los explican los jornales solidarios. 1/3. Son entre 15 y 18.000 más o menos anuales los empleos por jornales solidarios.
Obviamente que los jornales solidarios tienen las peores características laborales. Son de bajas remuneraciones, y sobre todo son a tiempo final. Sí, con un final. Se terminan. Sí. Está considerado empleo desde una perspectiva estadística. Desde una perspectiva más económica son políticas sociales de apoyo. Nosotros le llamamos trabajo protegido, como era Uruguay Trabaja en la época del Mides, porque son trabajos que se da por un tiempo para que las personas comiencen a salir de su situación crítica. Y explican un tercio. Y otro tercio lo explica el sector de la construcción, pero particularmente las obras públicas que están a punto de terminar. Me refiero a UPM2, que es probable que además la planta no tenga tantos trabajadores como la fase de construcción y además demore un tiempo en ponerse en marcha, o sea que va a haber ahí en el medio un lío, o la ruta, el tren, digamos, ¿no? La vía del tren, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando que 2/3 tienen final pronto. Por lo tanto, el tercer punto que quiero resumirlo en incertidumbre que continúe esta situación de empleo que, repito, no compensó la caída de salario, pero es más o menos la misma que la que había en el 19. Así que primer punto, volumen de empleo similar al del 19. Segundo, con muy bajos salarios. Tercero, es probable que esta situación, que repito, tuvo su pico en el segundo semestre del 21, tenga gran incertidumbre para continuar en el 23 y en el 24. Salvo que vengan políticas electoralistas de generación de empleo, ¿no? Pero bueno, eso es un punto aparte. Cuarta perspectiva. La cuarta perspectiva es que no todas las personas tienen una situación de empleo similar. Hay brechas en el empleo, brechas importantes, así como hay brechas en el salario, hay brechas en el empleo. Y yo acá en el trabajo marco 4 brechas que son importantes. Que es verdad, existen desde la historia y existen en todas partes del mundo y todo el mundo capitalista genera esas brechas, esas desigualdades de las desigualdades, vamos a decir, ¿no? Desigualdades al cuadrado, le llamaba yo un poco en broma en algún momento. Pero se han agudizado con la pandemia y son importantes. Me refiero a la brecha, primero, de género. Claramente el desempleo de las mujeres es superior al desempleo de los varones. Y también es distinto la cantidad de personas que buscan trabajo. O sea, además de que hay más desempleadas mujeres, son menos las que salen a buscar trabajo. Y esa es una desigualdad importante. Eso se llama tasa de actividad en economía, ¿no? ¿Cuántas personas en edad de trabajar están buscando trabajo? Consíganlo o no consigan. Ya sabemos que no consiguiéndolo son más las mujeres, pero también las que salen a trabajar. Y eso tiene que ver con la estructura social del país, la dificultad de una mujer de salir a trabajar porque tiene que generar cuidados en el hogar, las discriminaciones empresariales que básicamente obedecen a que, bueno, voy a contratar a una mujer y después se me va en el medio porque está embarazada. Hay una lógica empresarial discriminatoria de las mujeres muy importante. Y perversa. Y perversa, claro. Entonces, primero, varones y mujeres. El segundo es entre edades. El desempleo juvenil es 30, 40 o 50%, ahí el número está, superior a la media, hasta 29 años. Y esto tiene que ver con también la lógica del mercado de trabajo, que es discriminatoria hacia los jóvenes. Y cuando uno mira a los jóvenes por ingreso, los jóvenes con más problemas de dificultad de empleo, con tasas de desempleo muy altas, son los jóvenes de los primeros niveles de ingreso, o sea, de los que ganan menos, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con otro tema que está en otro informe de Siembra, pero lo digo al pasar, que es la pobreza infantil. ¿Por qué hay pobreza infantil? Porque estos hombres y mujeres que tienen entre 20 y 39 años son los más desocupados y por lo tanto al ser los más desocupados generan menores ingresos para su hogar y por lo tanto generan pobreza para un hogar donde hay muchos niños. O sea, la pobreza infantil no es solamente un problema de que no hay políticas hacia la infancia. Eso puede ser, pero es sobre todo por el bajo ingreso de sus padres y sus madres en este tramo etario o porque ganan menos salario o porque no tienen empleo. Así que segunda discriminación por ahí. La tercera es por raza. El desempleo es mayor en los negros que en los blancos.
Y la cuarta discriminación, además de sexo, edad, raza, es por nivel educativo. Uno hace un gráfico, yo hice uno ahí, pero y obviamente a medida que aumenta el nivel educativo, desciende la tasa de desempleo. Es decir, las mayores tasas de empleo están en los que tienen primer ciclo de secundaria incompleta. Algunos de esos tienen primaria incompleta, pero agrupémoslo en su conjunto como aquellos que no culminaron lo que ahora sería noveno, digamos, ¿no? O sea, los 9 primeros años de educación formal. Y después va bajando hasta que la tasa de desempleo más baja es los que tienen universidad completa. Estas 4 desigualdades, además, se autoacumulan. ¿Por qué? Porque una mujer que además sea negra, que además sea joven y que además tenga nivel educativo menor a los 9 años de educación formal, multiplica esas desigualdades y tiene las peores situaciones en materia de capacidad de obtener empleo. Este era entonces el cuarto punto. Y el quinto y último, que me parece muy, muy importante también desde una perspectiva nacional, como tú decías al comienzo que pretende ser el informe, son las desigualdades territoriales. Es decir, ahora, hace ya unos años, se publica la tasa de desempleo por departamento. Y en el caso de Montevideo, también se publica por municipio. Sería muy interesante que se publicara por municipio en Canelones, otro departamento altamente heterogéneo pero ese no lo tenemos. Pero también se publica la tasa de informalidad, es decir, los trabajadores que no están registrados en la Seguridad Social, también por departamento. Ahora voy a hablar de esto, de cada una de ellas, pero después voy a presentar, que lo presento ahí, un mix, ¿no? Una combinación de desempleo, informalidad y pobreza, que es el otro también que se publica por departamento y también se publica por municipio. Respecto a la informalidad, la pregunta que se hace en la encuesta nacional de hogares es si usted está registrado en la Seguridad Social. Usted puede decir, bueno, hay gente que no está registrada, pero por miedo, porque se pueda creer que con esa encuesta la van a venir a inspeccionarlo. Pero, ¿sabes qué? Los que han estudiado mucho más este tema, que es un equipo de la Facultad de Economía, que Andrea Vigorito y Rodrigo Arim, actual rector, han mostrado que en el largo plazo la respuesta es relativamente consistente con otros datos que hay, o sea, está bien ese dato. Entonces, ¿qué nos dicen los datos de desempleo, de informalidad y de pobreza cuando los combinamos territorialmente? En desempleo nos dicen que es mayor en el interior que en Montevideo. Los de informalidad, sí es un dato muy, muy importante, porque el gobierno ha puesto la baja de la informalidad como un centro de sus logros. Bajó de 25% a 21%. O sea, 1 de cada 4 trabajadores ocupados no estaba registrado en la Seguridad Social y ahora es casi 1 cada 5. Entonces, efectivamente hay una reducción. En mi opinión, esa reducción es el fruto de la pandemia. En la pandemia, las empresas se dieron cuenta que la formalización de sus trabajadores le era fuertemente beneficiosa, porque en el momento de la crisis, cuando necesitaban desplazar sus costos de trabajo, pero no definitivamente porque sabían que la pandemia pasaba y luego debían retomarlos, el Estado les pagó el salario de los trabajadores durante un tiempo largo. Si hubieran sido informales no se los hubiera pagado. O sea, hay una comprensión del valor de la formalidad. Yo creo que en los trabajadores siempre hubo una comprensión de la informalidad, pero el que define si te ponen planilla o no te ponen planilla es la empresa, digamos, ¿no? Y yo creo que eso explica buena parte. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos la informalidad, que repito es 21%, en Montevideo es 12%. Y en Rivera es 32%, en Artigas es 43%. Ahí están todos los datos, se pueden tomar, no quiero aburrir con datos, pero en todo el interior es más alta. Y después de la pandemia, en donde más bajó fue en Montevideo. Y después en interior rural, que puede tener que ver con otras razones que no vienen al caso ahora profundizarlas, pero donde bajó menos es el interior urbano, ¿no? O sea, donde hubo menos rebaja informalidad. Ahora, cuando uno hace el mix, ¿qué encuentra? Encuentra, y eso está en el informe, que las desigualdades son muy importantes. Yo establecí ahí 4 categorías.
La primera, los departamentos que están jorobados en las tres cosas. Están mal en desempleo, están mal en informalidad y están mal en pobreza. Una segunda categoría en la que están mal en dos, pero bien en una. Una categoría tercera en la que están bien en una y mal en dos. Y una categoría que no es que estén bien en los tres, pero son los mejorcitos de la clase, digamos, ¿no? Bueno, ahí me da que Salto, Paysandú, Artigas, Rivera, Cerro Largo y 33 son los 6 departamentos que están en el top. O sea, están mal en las tres cosas, ¿no? Obviamente ahí influye mucho la lejanía con Montevideo, el retraso histórico de estos departamentos, y en algunos, como Salto y Paysandú, influye mucho los actuales problemas de precios de frontera con Argentina, ¿no? En los de Brasil también influyen, pero es más cíclico. Va para un lado, va para el otro. Acá hace muchos años que ya va para un lado y no hay perspectivas de cambio. Entonces, no es lo mismo hablar de políticas de empleo o de políticas laborales o de políticas de actuar sobre la pobreza en esos 6 departamentos que en los 3 que están mejorcito, Flores, Durazno, San José, y en Montevideo, que está en el medio. Sin embargo, tenemos, con esas mismas 4 categorías, 3 municipios en la situación peor, 2 en la situación del medio, 1 tercero y 2 que están bien en estos conceptos. Yo digo. Quiere decir que el país tiene, en materia de su mercado de trabajo, además de bajos salarios, además de incertidumbre sobre el futuro, además de brechas entre hombres, mujeres, raza y nivel educativo, tiene un problema de desigualdades territoriales muy importantes que es necesario atacar con políticas diferenciadas. Y si algo tiene este gobierno en estos 3 años, es que las políticas son siempre para todos por igual. No hay política diferenciada. Miremosla a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, la reforma de seguridad social es el mayor ejemplo. Le suben la edad de retiro a todos, no importa si es negro, si es blanco, si es joven, si es viejo. Bueno, viejo no es porque ya ese no entraría. Si es mujer, si es varón, si vive en Salto, si vive en Maldonado. Pero las políticas de empleo también son indiferenciadas. A todas las empresas le dan una plata si reincorpora a un trabajador en seguro de paro. Y esa plata es igual para empresas que capaz que les sirve ese negocio y otras que la situación es mucho más crítica. Entonces, si no tomamos en cuenta estas 4 desigualdades de sexo, edad, raza y nivel educativo y las enormes desigualdades territoriales, es probable que esta incertidumbre sobre empleo y salarios siga manteniéndose. Hablaste de varios departamentos y quiero detenerme en uno, Paysandú, que ha llegado a su récord histórico de desempleo y la verdad que se le pide al intendente que declare la emergencia departamental por esta situación y no lo hace. Y bueno, como bien decías, no hay perspectiva. Es un problema de frontera, es un problema de mucha juventud también que está en esos departamentos. ¿Qué se hace? Bueno, sí, el tema, digamos, de los problemas de fuente de trabajo en Paysandú, más allá de lo de frontera, es un tema que ha tenido picos importantes. En la crisis del 2002 fue uno de los departamentos más afectados. De hecho, cuando se creó aquello, ¿se acuerdan de la Concertación para el Crecimiento en el 2002? Paysandú creó un organismo que tenía un nombre parecido, que no recuerdo ahora, creo que era Paysandú Productivo, Paysandú Entre Todos, y de hecho se ha ido manteniendo hasta ahora porque los problemas no han ido a fondo, digamos, ¿no? Y esta situación de políticas públicas absolutamente insuficientes o inexistentes en materia de trabajo lo ha agudizado el problema. Independiente de los temas de frontera, yo creo que el punto central en materia de trabajo son los subsidios al empleo. Este es el punto fundamental. Las políticas de empleo, no está en el informe, pero aprovecho a decirlo, se dividen en 2 grandes grupos: políticas activas y políticas pasivas. Las políticas pasivas son las que protegen a la persona cuando no consigue empleo. La más conocida es el seguro de desempleo, pero también el seguro de enfermedad. Hay varias políticas, se llaman pasivas porque lo que hacen es no crean empleo, pero cuando una persona está con problemas de empleo, sea por razones personales o por razones empresariales, lo cubren. ¿Cuáles son las políticas activas? Son aquellas que tienden a fortalecer la posibilidad de que la persona consiga empleo.
Y ahí hay de dos tipos. Uno son la capacitación a los trabajadores. Para eso, en su momento, se creó la Junta Nacional de Empleo y luego el Frente en el 2008 lo transformó en el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INEFO. Y otras son directamente subsidios al empleo. Es decir, a la empresa que toma trabajadores se le subsidia una parte de ese costo mientras dure el tiempo de adaptación de esa empresa al trabajo. Bueno, la ley de inversiones tiene algo de esto, porque la ley de inversiones frente a las empresas que invierten y crean empleo le da exoneraciones fiscales. Hay diferentes tipos de hacer esto. En el periodo 2005, sobre todo 2005-2013, diría yo, 2014, se hizo mucho en esto. Hoy no se hace nada. Entonces, el problema es tener esas políticas, primero, diferenciadas, pero tendientes a subsidiar parte de ese empleo que las condiciones de mercado no la crean. Y eso es válido para estos 6 departamentos que están en el punto más alto de los problemas, pero también es válido para Montevideo y Canelones con esas heterogeneidades estructurales que tienen, y vale en general como una política de fortalecimiento del empleo. Daniel, tú nos decías que sería bárbaro tener el informe de Canelones por municipio. Tenemos los 8 municipios de Montevideo, pero tenemos 112 en todo el país. Si nosotros tuviéramos un estudio de los 112 municipios que pueblan nuestro Uruguay y se aplicaran políticas diferenciales a cada municipio, invirtiendo la misma cantidad de dinero, sería otra historia. Sería otra historia. Es probable que quizás ahora con el censo podamos tener mejor información en los municipios. Porque la encuesta de hogares, yo decía que Montevideo ya lo hace por municipio y en Canelones, que es relativamente de población importante también. En otros lugares puede ser una información a veces poco representativa, porque si yo bajo la encuesta, es una encuesta que para ser representativa tiene que tener un volumen de datos relativamente grande, digamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que el censo nos puede dar datos. Pero si no, se pueden hacer, en vez de encuestas, trabajos particulares en esos lugares, digamos, y llegar a los datos. Y la política podría, sobre todo en empleo, podría ser bien distintos los resultados, también en temas de política de infancia, también en temas de política de sociales, también en salud, en educación, en vivienda. Es posible, sí. Siempre con una visión macrosocial, general, digamos, desde los lineamientos de la política, pero sí, se pueden hacer esas cosas. ¿Hay un plan del gobierno de hacer algo así? No, yo no he visto nada. Nada territorializado, nada específico, ni para varones ni para mujeres, porque como digo, las desigualdades son territoriales, de género, de edad, de raza, de nivel educativo. Bueno, hay muy variadas, también de orientación sexual. Me acuerdo que en el informe del MIDES del 2008, cuando presentamos la reforma social, el capítulo lo llamábamos las desigualdades, justamente porque esas son múltiples. No hay ningún plan. En realidad, el gobierno tiene 2 planes. El gobierno tiene un rumbo claro, basado en 2 planes. Concentrar riqueza y reducir la participación del Estado en la economía, o sea, Estado ausente o desestatización. Y esos 2 planes no tienen particularidades, se aplican a rajatabla en todos lados. Puede haber alguna política más focalizada, siempre los pensamientos liberales que son homogéneos, siempre tienen alguna política para los más en situación crítica, o sea, estamos hablando focalizados para el 4 o 5% de la población, pero no esta diferenciación que planteabas tú, no la tiene, yo no las conozco, y además, repito, su rumbo es muy claro en materia de política económica y social. Su rumbo se centra en transferir ingresos del trabajo al capital y en reducir la participación del Estado para hacer más posible mercantilizar algunos servicios públicos y que ingrese el capital privado a los servicios públicos. Hablas de la industria manufacturera en tu trabajo presentado y publicado por Siembra. Sí, la industria manufacturera es un típico ejemplo, con los datos de los 3 años, de esta contradicción entre ganancia y trabajo, ¿no? O capital y trabajo. El INE publica un indicador que es la producción industrial, publica horas trabajadas y publica personal ocupado. Y por otro lado, en la encuesta de salarios está el salario industrial, está el salario por rama. O sea que tenemos las 4 variables. Tenemos la variable
de la producción industrial, que crece más de 11% en estos 3 años, y caen las horas trabajadas, cae el personal ocupado y está prácticamente constante el salario real de la industria manufacturera, cae un poquito, digamos, ¿no? Quiere decir que cuando yo le pregunté esto al ministro de Industria en el Parlamento, me dijo, bueno, Daniel, es un aumento de la productividad. Entonces yo respondo, está bien que haya un aumento de la productividad, pero ese aumento de la productividad no puede beneficiar solo a la ganancia empresarial. Tiene que ser distribuido. El quid de las políticas públicas distributivas, como fueron las políticas europeas, por ejemplo, en la década del 70 y del 80, los llamados estados de bienestar, o fue en el gobierno frente amplista del 2004 al 2019, es que aumenta la torta y la torta se corta. Y hay un pedazo de ese crecimiento que va para las empresas y otro pedazo de ese crecimiento que va para los trabajadores. Entonces, no me alcanza con que me digan ese aumento de la productividad, que podría ser una cosa buena en sí mismo. No, hay que decir que lo que es bueno es que aumente la productividad y que se distribuya para los trabajadores. Sea con más empleo, no hay, con más horas trabajadas, no hay, con más salarios, no hay. Le voy a decir a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo que este trabajo, Análisis del Mercado de Trabajo 2002, que escribió Daniel, está a disposición de todas y todos en siembrasur.uy, pero que no se ve una luz acá. Sí, sobre eso quiero hacer como un último comentario de cierre, porque hablamos de malos 3 años, ¿no? Hablamos de que son 3 años que beneficiaron a unos pocos y perjudicaron a la mayoría. Bien. Pero, ¿cuál es la perspectiva para los 5 años? O sea, porque este gobierno va a estar 2 años más. Y ya más o menos sabemos lo que va a pasar, porque las estimaciones de crecimiento del producto para los 2 años que faltan ya están. Algunos dicen que son un poquito optimistas, que no le va a ir tan bien, pero vamos a tomarlas como... Las estimaciones sobre el crecimiento del empleo también ya están. Y en salario el gobierno dice que se compromete, hay quienes sostienen que capaz que no llega, pero vamos a darle la chance de que lo logre, de que el salario del 24 va a recuperar lo perdido durante los 5 años, o sea, va a ser igual al 19. Entonces, quiero decir 3 cosas sobre esto para cerrar. Primero, si la economía crece, como está estimado, un 9%, el empleo más o menos un 3% y los salarios 0, porque si está igual que en el 19, quiere decir que creció 0, el ingreso de los trabajadores creció 3 más 0, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y el ingreso del país creció 9. Entonces, alguien se llevó la diferencia. Alguien se llevó ese pedazo que falta, ¿no? O sea, hay concentración de la riqueza hoy. Hay un trabajo que presentó Fernando Isabela, un economista, que dice que solo en el 2022 fueron $1.000 millones lo que se transfirieron del trabajo al capital. Esto va a continuar, va a ser muy importante. O sea que primero, al final del camino, la luz tampoco va a aparecer, porque va a haber concentración de la riqueza. Lo segundo, como esto es una U, ¿no? O sea, yo caigo, después me estabilizo y al final vuelvo al punto inicial, lo que perdí en el medio, nadie me lo devuelve, ¿no? Sí, no es que al final me van a dar el salario del 19 y además me van a devolver lo que hubiera ganado si hubiera ajustado por inflación. Que, por ejemplo, para dar un dato, en un trabajador de la ANEP, de un docente grado 4, en 3 años son 120.000 pesos. Hay un salario de 70 por ahí, ¿no? 30 horas de una... Quiere decir que casi un salario y medio perdió en 3 años. Capaz que todavía va a ser más cuando llegue a los 5 años. O sea, nadie me lo devuelve. Así que va a haber concentración de riqueza, nadie me devuelve la plata. Y lo tercero, importante, es que hay sectores que ya está determinado, como gastronomía, turismo, hotelería, que no van a llegar a ese 0 hasta 2026. O sea que cuando termine este gobierno van a haber perdido salario. O sea, y casualmente son sectores con más bajos ingresos, con trabajo más precario y demás. O sea, la historia de que van a llegar al final del quinquenio a recuperar el salario perdido, de la que hablan tanto, y repito, asumiendo lo que lo logren, es una mala noticia para la clase trabajadora y es una mala noticia para un país que pretende crecer para distribuir.
mira la palabra, no es crecer y distribuir. Crecer para distribuir. Crecer sin distribuir no tiene ningún sentido porque solo beneficia a unos pocos. Muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por el trabajo que te tomaste de escribir este documento. Estamos en marzo, o sea que te tocó también en vacaciones hacerlo. Ustedes saben que Siembra es un espacio abierto al pensamiento, abierto a las ideas, abierto a proyectos. Ustedes pueden buscarnos en las redes sociales, pueden comunicarse con nosotros y nosotras y van a estar siempre bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniel Olesker. Gracias a ustedes. Espero sea útil para comprender el fenómeno central de esta economía, que es el problema del trabajo en la gente. Reiteramos, quienes quieran leer el documento entero de Daniel Olesker, siembrasur.uy, ahí lo van a poder encontrar y van a interiorizarse, sobre todo ver los cuadros de cifras que la verdad que golpean. Golpean. Muchas gracias.